Hoy vamos a ver lo que es el primer teorema de traslación, lo que es traslación en el eje S. Eh, para entender un poquito el primer teorema de traslación, se da más que todo cuando tenemos multiplicado un exponencial por alguna función f de t. Si recuerdan un poquito de lo que hemos visto de transformada de Laplace, solemos calcular la transformada de Laplace de un seno, de un coseno, de un exponencial nada más, de una t a tal potencia, o de una constante. De ahí no hemos calculado, por ejemplo, la combinación de un exponencial por un seno, un exponencial por una t, nada de eso. Entonces, aquí ya es donde, cuando ya tenemos eso, un exponencial por un seno, un exponencial por una t, ya aquí cae lo que es en el primer teorema de traslación. A eso se le llama traslación. ¿Qué es eso de traslación? Bueno, lo que pasa es que tenemos un f de t que me da una transformada f de s, y al tener multiplicado ya ese exponencial, ese valor a que acompaña aquí al exponente del exponencial hace lo que es un desplazamiento. O sea, ya desplaza la función f de s a unidades hacia la derecha. O puede ser a unidades, ¿verdad? Desplazarla hacia la izquierda también. Puede acercarse. Eh, es como cuando allá ustedes, si lo, allá en 110 matemática uno, eh, el ejemplo más común era que graficaban la parábola, ¿verdad? X al cuadrado. Esta era la gráfica de X al cuadrado. Y entonces les decían, grafiquen X menos uno al cuadrado. Entonces, si lograron ver, eso eran, entendían, esto es una unidad desplazada hacia la derecha. O sea, lo único que vamos a hacer es desplazar x al cuadrado hacia la derecha, decían una unidad. Entonces ahí quedaba un desplazamiento. Ustedes le llamaban desplazamientos horizontales, y había desplazamientos verticales que eran el eje Y, ¿verdad? Esto es lo que pasa también, un desplazamiento, o esto de traslación es un desplazamiento horizontal, nada más, ¿verdad? Solo que nosotros no vamos a hacer las gráficas de cada transformada, ¿verdad? Pero gráficamente esto es lo que se ve. Un desplazamiento en el eje S, en el eje S. O sea, un desplazamiento en la transformada de Laplace de A unidades. Ahí, por eso es. Solo que nosotros no vamos a estar graficando cada transformada, ¿verdad? Pero así se entiende eso. Entonces, vamos a ver cómo vamos a hacer calcular la transformada de Laplace ya de esto, cuando tenemos un exponencial multiplicado por otra función. Entonces, suponiendo que f de t tiene la transformada que es igual a f de s, y ya es cualquier número real, entonces dice la transformada de e a la at por f de t va a ser igual a f de s menos a. Miren, aquí lo único que pasa es que calculamos, identificamos quién es f de t, calculamos la transformada de ese f de t que me va a dar f de s, y al tener ese exponencial multiplicado, lo único que vamos a hacer es cambiar la s por s menos a. Eso es lo que me indica aquí. La S de toda la LF de S la vamos a cambiar por S menos A. Todas las S. La notación que vamos a usar para calcular esto es esto. O mejor dicho, los pasos que vamos a usar es esto. Vamos a tener esto nosotros. Entonces vamos a decir, vamos a identificar el f de t, calculamos la transformada del f de t. Y esto que está aquí me indica que las S que salgan de este f de t las voy a cambiar por S menos A. Entonces calculo la transformada del f de t que va a ser f de s. Y bueno, todas estas s que estén aquí, las cambio por s menos a. Y al final me queda esto, f de s menos a. Así va a ser. Así es sencillo. Entonces vamos a hacer unos ejemplos aquí. Miren aquí, tenemos 2t al cubo por e a la menos pi t. Aquí todo es el f de t, ¿verdad? Todo esto es el f de t, pero bueno, vamos a calcular la transformada. Entonces la transformada de 2t al cubo e a la menos pi t. Entonces, lo que sobra del exponencial, miren, es esto, ¿verdad? Entonces, según lo anterior, sería la transformada de 2t al cubo. Si quieren, puedo sacar el 2 ahí, no hay problema, ¿verdad? El 2 no se puede sacar ahí de la transformada. Solo sería la transformada de t al cubo.
Y las S que salgan de ahí las cambio por S menos A. ¿Quién es el valor de la en este caso? Menos pi. Entonces quedaría S más pi, ¿verdad? Porque es S menos A. Entonces, como es menos pi, quedaría S más pi. Entonces, las transformadas, las S que salgan de esta transformada de t al cubo, las voy a cambiar por S más pi. Así de sencillo. Entonces, y ya la transformada de t al cubo, ustedes saben que cuál es. La de la t a la n sería n factorial. En este caso, n es 3, sería 3 factorial sobre S a la n más 1, o sea, 3 más 1, ¿verdad? Y las S que tengan ahí las cambio por S más pi. Entonces aquí me quedaría 3 factorial, ¿cuánto es? Es 6, ¿verdad? Por 2 me quedaría 12 sobre S a la 4. Y recuerden que las S que salgan de ahí las cambio por S más pi. Entonces esta S que está aquí la voy a cambiar. 12 me quedaría S más pi a la 4. Y ahí estaría la transformada de esta función. Así de sencillo. Vamos con otro ejemplo. Miren, aquí tenemos lo que es un exponencial por un coseno. Bueno, aplicamos la transformada entonces. Sería la transformada de e a la 4t por el coseno de raíz de 7t. Entonces esto va a ser igual a la transformada del coseno de raíz de 7t. Y indicamos aquí por el teorema de traslación que las s las cambiamos por s menos a. En este caso el valor de a es 4. Entonces s menos a. Todas las s que salgan de aquí las cambiamos por s menos 4. Entonces calculamos la transformada del coseno. Bueno, la transformada del coseno ustedes ya saben que es s sobre s cuadrado más k al cuadrado. El valor de k en este caso es raíz de 7. Entonces solo quedaría raíz de 7 al cuadrado, que daría 7. Y aquí indicamos que las S las cambiamos por S menos 4. Entonces, las S que estén aquí, quedaría S menos 4 sobre S menos 4 al cuadrado más 7, ¿verdad? Y ahí estaría la transformada. Si quieren, pueden desarrollar esto que está aquí, que quede S menos 4, el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, sería 8S, más 16 más 7, y esto da S menos 4 sobre S cuadrado menos 8S más 23. Y ahí estaría lo que es la transformada de Laplace de esta función, ¿verdad? Aquí pueden dejarlo así, no hay problema, ¿verdad? Pero siempre hay que jugar un poquito más con las soluciones, ya les he dicho, ¿verdad? Porque puede que les den esta como ahí como opción. Entonces ahí está. Eh, Continuamos. Tenemos ahí otro más. Miren, ahí ya cambia. No es exponencial por algo, sino que ya hay una combinación ahí de varias funciones. Pero que esté así no nos debe de asustar, ¿verdad? Ya más o menos se imaginan que hay que hacer un poco. Menos 2t, menos t al cuadrado, e a la t. Eh, y raíz de t se puede poner como t a la 1 medio. Entonces aquí lo que vamos a hacer es dividir entre dos esto, en dos expresiones racionales, e a la menos 2t sobre t a la 1 medio, menos la transformada de t al cuadrado, e a la t sobre t a la 1 medio. Operamos aquí, quedaría la transformada de t a la menos 1 medio, e a la menos 2t, menos la transformada, y t al cuadrado de esto, quedaría t a la 3 medios, por e a la t. Bueno, aquí hay que calcular dos transformadas, entonces quedaría la transformada de t a la menos 1 medio, y en este caso la transformada de estas, las s, las vamos a cambiar por s menos a. En este caso la menos 2 quedaría s más 2, menos la transformada de t a la 3 medios,
Eh, y las S que salgan de aquí las cambiamos por S menos 1, ¿verdad? El valor de A en este caso es 1. Bien, ahora la transformada de T a la menos 1 medios. Aquí ya recuerden que es la función gamma, ¿verdad? Recuerden un poquito la función gamma. Era T a la alfa y esto daba gamma de alfa más 1 sobre S a la alfa más 1, ¿verdad? Esto solo si alfa era mayor que menos 1. En este caso si lo cumple. Entonces aquí quedaría gamma, alfa en este caso es menos un medio, más 1 quedaría gamma de un medio sobre S a la un medio. Y ya sé que las S las cambio por S más 2 en esto. Aquí lo mismo, otra función gamma, que quedaría gamma de 3 medios más 1 sobre S a la 3 medios más 1. Y las S de aquí las cambio por S más 1. Perdón, menos 1. Gamma de un medio, ya se sabe que es raíz de pi. Y esta S ya la voy a cambiar por S más 2. Aquí me queda S más 2 a la un medio. Menos, vamos a ver, gamma de 5 medios, ¿verdad? ¿Qué es esto? Esto es gamma de 5 medios. Vamos a calcular ese gamma de 5 medios. Lo vamos a calcular mediante la fórmula aquella que decía un entero más un medio. 5 medios es 2.5, sería 2 más un medio. Entonces, según aquella fórmula era 1 por 3 raíz de pi sobre 2 a la 2. Y esto daba 3 cuartos de raíz de pi, gamma de 5 medios. La fórmula que usé era, recuerden aquella que era n más un medio, era 1 por 3 por 5, todos los impares, ¿verdad? O sea, 2n, 2n menos 1, creo que era, sobre 2 a la n, raíz de pi. ¿Verdad? Para valores de n igual a 1, 2, 3 y así. Esta es la fórmula que usé. En este caso n es 2, entonces quedaría 1 por 3, raíz de pi, y eso. Entonces gamma de 5 medios es 3 cuartos de raíz de pi sobre s a la 5 medios, que en este caso sería s menos 1 a la 5 medios. Bueno, desarrollemos esto, quedaría raíz de pi sobre s más 2 a la 1 medio menos 3 raíz de pi sobre 4 s menos 1 a la 5 medios. Y ahí está la transformada de Laplace de esta función. Esta requirió un poquito más de trabajo, ¿verdad? Porque no estaba directa ahí el exponencial multiplicado por otra función, pero lo llevamos a esa forma. Y aparte tenía ahí la función gamma que requiere un poquito más de trabajo. Y ahí está. Como ven, no es difícil calcular lo que es la transformada del primer teorema de traslación. Y ya bien, ven que pueden darse con varias combinaciones, ¿verdad? Y todo lo que hemos visto antes también. Ahora vamos a ver la forma inversa de este teorema, o sea, la parte inversa, o sea, como cuando ya tenemos el f de s menos a, vamos a ir atrás. Pues miren, la parte inversa va a ser esto, es bien sencillo. Sabiendo que f de t, la transformada de f de t es igual a f de s, o mejor dicho, la transformada inversa de f de s me devuelve f de t, ¿verdad? Esto es lo mismo que decir la inversa de f de s me devuelve el f de t, ¿verdad? Si esto pasa, pasa esto. Entonces, si, si esto, entonces si queremos calcular la inversa de este f de s menos a, entonces lo que vamos a hacer es el s menos a lo vamos a cambiar por s, miren. O aquí podríamos decir esto, el s menos a lo vamos a cambiar por s. Entonces, esta expresión que está aquí me va a devolver lo que es el exponencial. Esto ya saben que me devuelve el exponencial. Y la inversa de f de s me devuelve lo que es f de t.
f de t. Entonces aquí, miren el primer ejemplo que está aquí. Vamos a encontrar f de t. Miren aquí ya cambia. Antes cuando calculábamos inversa yo les decía, si hay un término cuadrático antes en el denominador implica que es un coseno o un seno. Pero aquí miren que ya no pasa eso porque aquí hay un s. Aquí hay una s, ¿verdad? No está s cuadrado más algo o no está, ¿verdad? Entonces aquí la otra opción que pasaría era intentar factorizar esto para ver si se convierte en dos lineales. Por ejemplo, decir s más un valor a y s más un valor b. Y entonces aquí cuando si esto se convierte en dos lineales, pues ya se sabe que van a usar fracciones parciales y separarlo en dos factores lineales, ¿verdad? Esa era la otra opción. Separarlo en dos factores lineales ahí mediante fracciones parciales y calcular la inversa. Pero resulta que pasa que en el momento en que no se puede factorizar esto, no se puede factorizar ni queda un s cuadrado más algo. Entonces, ya si no se puede factorizar, miren, porque aquí no puedo descomponerlo ahí y factorizarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Dicen ustedes. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es completar al cuadrado. Vamos a completar al cuadrado. Entonces, tomamos para completar el cuadrado tiene que estar, ¿verdad? El coeficiente del cuadrático que sea 1. Y luego, ahora tomamos el coeficiente del lineal, que en este caso sería -1, ¿verdad? Lo dividimos entre 2 y le elevamos al cuadrado. Esto completando el cuadrado. Y así como lo sumamos, lo restamos ese término y me quedaría más 7. Bueno, ahí completamos el cuadrado. ¿Y qué pasa? Bueno, esto que está aquí, eso es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, eso me da s menos un medio al cuadrado. Esto se convierte en eso. Y aquí me quedaría nada más un cuarto más 7. Menos un cuarto más 7. Este, daría menos 27 cuartos. Y quedaría s por s menos un medio al cuadrado más 27 cuartos. Bueno, y ya el objetivo es que nos quede esto. Ahora aplicamos la inversa. La inversa de esto, que al final la inversa de esto quedaría s menos un medio al cuadrado más raíz de 27. Perdón, no es de una raíz, solo es 27 más el cuarto. Y bien, ¿qué vamos a hacer ahora para calcular la inversa de esto? Miren que aquí tengo un s menos un medio al cuadrado. Y aquí yo, si solo está s al cuadrado más 27 sobre 4, diría, bueno, como no hay una s aquí en el numerador, implica que es un seno, dirían ustedes la inversa. Pero aquí está un s menos un medio. Bueno, este s menos un medio, lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Aquí quedaría 1 sobre s cuadrado más 27 cuartos. Y aquí lo que dice es que el s menos un medio lo cambié por s. Entonces, ¿esto qué me indica? Me va a devolver el exponencial e a la t. ¿Quién sería el valor de aquí? Un medio. Entonces me va a devolver e a la un medio de t. Y aquí solo calculo la inversa de esto, que en este caso sería quien haría mi función del f de t, ¿verdad? O mejor dicho, del f de s, es esto. Y entonces me va a devolver el f de t. Entonces mi objetivo es identificar quién es el f de t aquí. Entonces, miren que al haber esto aquí, que no hay s aquí, indica que es un seno. Entonces, ¿cuál es la inversa de esto? Entonces, aquí miren que k cuadrado sería igual a 27 cuartos. ¿Quién sería k entonces? K sería igual a la raíz de 27 medio, ¿verdad? Entonces, aquí miren que me hace falta el valor de k. Entonces, aquí lo agrego, raíz de 27 medio, y así como lo agregué ahí,
lo agrego aquí. Raíz de 27 medio. ¿Mire? Entonces, ¿qué es ahora? Bueno, esto me queda 1 sobre raíz de 27 medios por esto que me devuelve un exponencial que es e a la menos, perdón, e a la 1 medio de t por la inversa de esto que es el seno de raíz de 27 medios de t. Y ahí está la inversa. Racionalizamos eso para que no quede esa cuestión ahí. Quedaría 2 raíz de 27 sobre 27 por e a la 1 medio de t por el seno de raíz de 27 sobre 2t. Y ahí está. Raíz de 27 lo pueden escribir como 3 raíz de 3 también. Esto quedaría 3 raíz, perdón, 2 raíz de 3 sobre 9 e a la 1 medio de t por el seno de 3 raíz de 3 sobre 2 por t. Y ahí estaría la transformada inversa. Entonces, cuando pase esto, cuando tengan aquí factores cuadráticos y tienen los tres términos del factor cuadrático, y miran que no lo pueden factorizar como dos lineales, y entonces implica que van a tener que hacer completación de cuadrado, van a hacer esto, y va a quedar este desplazamiento. Entonces, si hacen completación de cuadrado, significa que va a quedar un exponencial por un seno o un exponencial por un coseno, ahí la inversa. Si hay s en el numerador, pues va a quedar un exponencial por un coseno, ¿verdad? Si no hay s en el numerador, pues va a quedar un exponencial por un seno. Y ahí entonces lo único que van a hacer es el s menos el valor que esté ahí, cambiarlo por s, y ahí van a identificar quién es el f de s, y van a devolver el exponencial. Aquí un error común es que les olvide el exponencial. Otro también es que agregar el valor de acá, o que tal vez lo agregan aquí, pero no lo agregan aquí, entonces este término no lo saca. Son errores comunes. Bueno, ahí está el primer ejemplo. Vamos a hacer otro. Miren aquí el siguiente. Bueno, entonces aquí, antes de aplicar la inversa, miren que aquí tenemos un término cuadrático. Y igual este no se puede, no hay dos factores, no hay dos números que multiplicados me den 13 y que restados me den -4, ¿verdad? Entonces no se puede factorizar. Bien, entonces vamos a completar al cuadrado. En el numerador dejamos igual tal como está, menos 7s. Entonces vamos a completar al cuadrado, menos 4s. Y entonces tomamos el término del lineal, menos 4 dividido entre 2, le vamos al cuadrado y así como lo sumamos, lo restamos. Es como agregar un 0. Más 13. Y aquí me quedaría 7s menos 1. Y esto quedaría s menos 2 al cuadrado, ¿verdad? Menos 4 entre 2 da menos 2, entonces quedaría s menos 2 al cuadrado. Y aquí queda 4 más 13. Y quedaría 7s menos 1 sobre s menos 2 al cuadrado más 9. Y ahí está. Entonces vamos a calcular la inversa ahora. La inversa de 7s menos 1 sobre s menos 2 al cuadrado más 9. Bueno, para hacer esta hay que separar en 2. Entonces me quedaría 7 por la transformada inversa de s sobre s menos 2 al cuadrado más 9 menos la inversa de 1 sobre s menos 2 al cuadrado más 9. Bien, con esto no hay problema, ¿verdad? Ya más o menos se han de imaginar que cuál es un seno por un exponencial sería, ¿verdad? Porque no hay s en el numerador. Y en esta que hay una s en el numerador, pues sería lo que es el seno, perdón, un coseno por un exponencial. Pero para esto todavía hace falta más para que sea ese coseno por ese exponencial. Resulta que como aquí no hay ninguna s en el numerador, no hay problema. Pero aquí esta s, miren, esta s
tiene que tener el mismo desplazamiento que tiene esta S que está aquí. O sea, todas las S que estén aquí, si tienen el desplazamiento, tienen que tenerlo todas el mismo. No es que solo una S que tiene el desplazamiento ya estuvo. Todas las S. O sea que aquí debería de aparecer S menos 2 para que yo diga el S menos 2 lo cambié para S. Y aquí no lo tiene. Entonces lo que vamos a hacer es hacer que tenga ese desplazamiento. Entonces, vamos a restar ese menos 2, pero así como lo restamos, lo sumamos. Miren, o sea, estoy sumando un cero. Entonces, con eso lo que voy a hacer es separar todavía esto en dos. Quedaría 7 por la transformada inversa de S menos 2 sobre S menos 2 al cuadrado más 9. Y me quedaría más 7 por la transformada inversa de 2 sobre S menos 2 al cuadrado más 9, ¿verdad? Menos la inversa, obviamente, de 1 sobre S menos 2 al cuadrado más 9. Entonces, miren, ahora sí aquí todas las S que están tienen el mismo desplazamiento. Estos que están aquí los puedo sumar, son semejantes, ¿verdad? Aquí quedaría 7 por 2, 14, menos 1, 13, la inversa de esto. Entonces aquí quedaría 7 y bueno, aquí el S menos 2 lo cambio por S nada más y quedaría S cuadrado más 9. Y bueno, el S menos 2 lo cambié por S. Y aquí les dije que quedaba 13 por la inversa de 1 sobre, aquí S cuadrado más 9 quedaría, ¿verdad? Y el S menos 2 lo cambié por S. Bueno, aquí, esta la inversa de esto, ¿cuál es? El valor de K al cuadrado es 9, o sea que K vale 3. Entonces aquí quedaría 7 por E. Y bueno, aquí como esto ya me devuelve un exponencial, ¿verdad? El valor de A en este caso es 2, sería 2t por el seno, perdón, por el coseno, ¿verdad? De 3t, ¿verdad? El valor de K es 3 en este caso. Más, y bueno, aquí para que sea el seno de 3t, ¿verdad? Falta el 3 aquí, el valor de K. Entonces así como está ahí, lo agrego aquí. Entonces aquí quedaría 13 tercios. Y esto me devuelve el mismo exponencial de la e a la 2t, ¿verdad? Por el seno de 3t. Y ahí estaría lo que es la transformada inversa de esta función. Entonces, aquí lo único nuevo es que cuando ya miren es un coseno por un exponencial y si la s no tiene el mismo desplazamiento, entonces lo que tengo que hacer es hacer que tenga el mismo desplazamiento. Entonces, como tiene s menos 2, entonces lo que le resté un menos 2 y a la vez se lo sumé. No es que solo resto el menos 2 así por así, no que lo sumo también. Es un cero esto, menos 2 más 2 es un cero. No estoy alterando el ejercicio, sino que lo único que estoy es escribiéndolo a mi conveniencia. Entonces ahí está, S menos 2 lo separé y entonces ya las S sí tienen el mismo desplazamiento que necesitaba. Y lo otro lo separé, ¿verdad? Y estos eran semejantes, pues lo sumé y ya está. Y ahí estaría lo que es la transformada. Vamos con otro más. Bien, miremos el siguiente. Miren este. Pues miren que el denominador en este caso sí se puede factorizar. Aquí es 7 menos S y aquí quedaría S más 3 al cuadrado. Miren que ahí sí se puede factorizar. Si separan en dos en esta, quedaría 7 sobre S más 3 al cuadrado menos S sobre S más 3 al cuadrado. ¿Qué va a pasar? Hay una S aquí en el numerador. Van a decir ustedes, no tienen el mismo desplazamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumarle el 3 y le vamos a restar el 3. Entonces, miren, entonces aquí quedaría 7 sobre S más 3 menos S más 3 sobre S más 3 al cuadrado. Eh, y bueno, este menos por este menos va a dar más 3
sobre S más 3 al cuadrado. Este con este se van a sumar y quedaría 10 sobre S más 3 al cuadrado. Y este con este se simplifica y queda S más 3. Entonces aquí nada más la transformada inversa de 10 sobre S más 3 al cuadrado menos la transformada inversa de 1 sobre S más 3. Con esto quedaría 10 la transformada inversa y la S más 3 la cambio nada más por S, ¿verdad? Aquí S al cuadrado queda. Y aquí esta ya es directa. Esta ya es directa. No, aquí no pasa el primer teorema de relación. Esta ustedes ya saben cuál es. Si la transformada inversa de S menos A es igual a E a la AT y aquí tengo S más 3, entonces esto me quedaría E a la menos 3T, ¿verdad? El valor de A en este caso es menos 3. Y bueno, ¿y cuál es la transformada inversa de 1 sobre S al cuadrado? Esto me devuelve el exponencial E a la menos 3T. Y la transformada inversa de 1 sobre S al cuadrado es nada más y nada menos que T. O sea, la transformada de T, ya recuerden que es 1 sobre S al cuadrado. Menos E a la menos 3T. Y ahí estaría lo que es la transformada de esto. Entonces, posiblemente en algunos casos se factorice ahí como un binomio al cuadrado, ¿verdad? Y ahí ya quede lo que es una T por algo. Cuando se factoriza así, posiblemente sea una T por un exponencial, como lo vieron aquí. Esto da una T por un exponencial. Solo hay que identificar la transformada de quién es que está. Bueno, ahí tenemos ese. Y para terminar, tenemos aquí lo que es una ecuación diferencial o un problema de valores iniciales. Entonces, vamos a resolver ese. Recordando un poquito cómo se resuelven los problemas de valores iniciales, lo primero que se hace es transformar toda la ecuación diferencial. Transformamos toda la ecuación diferencial. La transformada de la segunda derivada es s cuadrado por y de s menos s por y de 0 menos y' de 0. Ahora, más 4 por la transformada de la primera derivada que haría s por y de s menos y de 0. Esa es la transformada de la primera derivada. Más 4 por la transformada de y que es y de s. La transformada de esto, bueno, la vamos a hacer aquí a un ladito. La transformada de t al cuadrado y a la menos 2t. Esto sería la transformada de t al cuadrado. Y las s que tenga ahí las cambio por s más 2. ¿Verdad? S menos a, en este caso a menos 2 por s menos 2. La transformada de t al cuadrado sería 2 factorial sobre s a la 3. Y las s las cambio por s más 2. Entonces 2 factorial, en este caso es 2 sobre s más 2 a la 3. Entonces aquí quedaría 2 sobre s más 2 a la 3. Esta es la transformada de S. Miren las condiciones iniciales, ambas valen 2, valen 0, entonces esto se hace 0, 0, y esto se hace 0. Entonces solo quedaría s cuadrado por y de s, más 4 por y de s, más 4 por y de s. Y esto es igual a 2 sobre s más 2 a la 3. Creo que le hizo falta la S, el 4S, Y de S. Es cierto, esta, es cierto. Gracias. Factorizo el y de s y me quedaría s cuadrado más 4s más 4 por y de s igual a 2 sobre s más 2 a la 3, ¿verdad?
Y esto que está aquí es un binomio, un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? S más 2 al cuadrado por y de s sobre 2 sobre s más 2 al cubo. Entonces despejamos para y de s. En este caso tenemos que y de s sería 2 sobre s más 2 a la 5, ¿verdad? Entonces aquí, eh, vamos a continuar. Aquí sería la inversa de y de s. Necesitamos encontrar y de t, ¿verdad? Sería la inversa de 2 sobre s más 2 a la 5. Aquí me quedaría y de t. Y bueno, aquí quedaría 2 por la inversa. Y miren aquí, casi pasa lo del ejercicio anterior, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a hacer es el s más 2 lo cambiamos por s y me queda s a la 5. Esto que me va a devolver, me va a devolver un exponencial e a la menos 2t, ¿verdad? Y ya lo único que tengo que hacer es identificar aquí que la inversa de quién es esto. Obviamente va a ser la de una t, pero ¿qué potencia de t? Si me da s a la 5, significa que tiene que ser t a la que. A ver, ¿alguien? Si me dio s a la 5 aquí, de denominador, ¿qué t era? A T a 4. la 4. T a la 4, exactamente. Entonces, para eso, ¿qué necesito? Para que me dé bueno, aquí miren la de t al cuadrado. La de t al cuadrado me dio 2 factorial sobre s a la 3, ¿verdad? O sea, s a la 2 más 1. Entonces, si era t a la 4, ¿qué me hace falta aquí? El 4 factorial. Ah, 4 factorial. Ahí lo agrego, ¿verdad? Y ahí, como lo agregué ahí, lo agrego aquí. Entonces, voy a tener que y de t sería igual 2 sobre 4 factorial, que sería 4 factorial es el producto de 2 por 3 por 4. Sería por 24, ¿verdad? El 4 factorial es 24. Y bueno, la transformada inversa es t a la 4, como lo dijeron ustedes. Aquí, ¿verdad? Ya está todo acomodado. Le agrego el 4 factorial por e a la menos 2t, que esto me devuelve la exponencial. Ahora, simplifico ahí y quedaría e a la 4 por e a la menos 2t sobre 12. Y ahí estaría la solución de esta ecuación diferencial. Bien sencilla, ¿verdad, Mira? Bien sencilla, pero es porque quedó esto. Pero si las condiciones hubiesen valido otros distintos deseos, pues hubiera requerido un poquito más de trabajo, ¿verdad? Pero igual no es que no se hubiera podido resolver. Y ahí está lo que es resolver una ecuación diferencial, ¿verdad? Y ven en el caso donde se puede dar lo que es el primer teorema de traslación. No ven que el ejercicio no les dice aquí está el primer teorema de traslación, sino que ustedes ahí aprenden a identificarlo, ¿verdad? Y todo lo identifican cuando ya miren que el S tiene ya un desplazamiento, miren. Ya aparece un S a mayor potencia, un S más algo, a mayor potencia de 1, ya implica que es el primer teorema de traslación donde pasa lo que es una T por un exponencial. O si ven los casos anteriores, como estos, cuando ya hacen completación de cuadrado, ya significa que es un coseno por un exponencial o bien un seno por un exponencial.